Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la sesión el día de hoy con las disculpas por problemas técnicos que tenía en el momento en que me iba a conectar. Pero les agradezco mucho que hayan estado tan al tanto y que se hayan conectado pues, casi inmediatamente que les envíe el link. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando el día de ayer. Empezamos a ver el tema de valores máximos y valores mínimos. Esto será muy útil cuando estemos tratando de resolver problemas de maximización o de minimización. En general se le llaman problemas de optimización. Vamos a decir que si tenemos una cierta función, una función dentro de un cierto dominio, y hay un número C que pertenece al dominio de la función, entonces le vamos a llamar al número f de C valor máximo absoluto de la función f, si ese número es mayor que cualquier otra, bueno, ese número es una imagen, la imagen de C. Esa imagen es mayor que cualquier imagen de cualquier valor en el dominio de la función. Es decir, es el número más grande de todos. Y de la misma manera, el número f de C, al número f de C le vamos a llamar mínimo, mínimo absoluto, y por el contrario resulta ser el menor de todos ellos. Ya habíamos hablado de esta imagen en la que podemos observar el dominio de la función entre 1 y 7, un número C, para el cual su imagen es el mayor número, es el mayor valor de todas las imágenes. Fíjense, las imágenes están comprendidas entre 2 y 7, entre 2 y 5. Entre 2 y 5. Resulta que f de C es 5 y por lo tanto es el mayor valor de todas las imágenes de esa función. De la misma manera, el valor f de C, la imagen de C en este caso, la imagen de 6 resulta ser 2 y ese es el menor valor de todas las posibles imágenes que tiene esta función. En tal caso le decimos, es el mínimo absoluto. También tuvimos oportunidad de ver esta imagen en la que hay varios mínimos y varios máximos. El más grande de todos los máximos, ese será el máximo absoluto, pero hay ciertos máximos, como este, f de b, al cual le vamos a llamar máximo local, porque es mayor, no que todos, pero sí mayor que algunas imágenes que están muy cercanas a él. Le llamamos máximo local. El máximo absoluto es el máximo de todos. De la misma manera, aquí tenemos el mínimo absoluto, porque es el menor valor de todos los que están en ese dominio, en el dominio de la función, pese a que hay otros mínimos. ¿Verdad? Este de aquí también es un mínimo, pero no es el mínimo absoluto. Es más pequeño que aquellos que están cerca de él, en su entorno. Lo mismo ocurre con esto. Entonces, este y este le llamamos mínimo local. De tal manera que la definición de mínimo local o máximo local será esta, ¿verdad? Un número f de c es un valor máximo local si f de c es mayor o igual que cualquiera f de x cuando x está en un entorno cercano a f de c. De la misma manera, el valor mínimo local de f será f de c si f de c es más pequeño que f de x cuando los valores de x están muy cercanos a c. Pues, definimos de esa manera los máximos absolutos y los máximos locales. Habíamos hablado de la función coseno de x, en el cual los máximos absolutos ocurren en 1. Y son las imágenes, los valores 1, son las imágenes de todos aquellos múltiplos pares
de pi. Menos 2pi, 0pi, 2pi, 4pi, 6pi, y lo mismo para atrás. Menos 4pi, menos 6pi, etc. De la misma manera, los mínimos locales y absolutos son estos valores de acá. Ocurren cuando se obtiene la imagen de todos aquellos números múltiplos impares de pi. Menos 1pi, pi, 3pi, 5pi, y hacia atrás podríamos hablar de menos 3pi, menos 5pi, etc. En el caso de la función x al cuadrado, en el dominio hay, inclusive para todo R, no tiene que ser un dominio restringido. Para todo R, para todo el conjunto de los números reales, en cero va a ocurrir un mínimo absoluto. Y además local, porque solamente ese mínimo aparece, ¿verdad? Claro, resulta que x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0 para cualquier valor de x, ¿verdad? Por esa razón, las imágenes de x al cuadrado van a estar en el eje positivo de las y, porque todas las y correspondientes a x al cuadrado van a ser positivas. Y el número menor de todos es 0. ¿Qué va a ser? 0 al cuadrado. En este caso, entonces, decimos que 0 es el menor de todos los valores, el mínimo absoluto, y podemos llamarle local también de la función x, la función f de x igual a x al cuadrado. Y hay un dato interesante. Fíjense que en la función, lo señalo porque la vamos a utilizar esa misma función en un determinado momento. La gráfica de la función x al cubo en realidad no presenta ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Es una función que viene desde menos infinito, se acerca a 0 y en 0 tiene un cambio drástico en su comportamiento y crece. Pero ahí, en ese punto, ese va a ser un punto de interés muy importante que más adelante lo vamos a ver. De hecho, entonces, no podemos decir que tenga valores extremos y tampoco valores máximos, extremos, mínimos, ¿verdad? En general, le vamos a llamar máximo o mínimo, al máximo o al mínimo le vamos a llamar extremos. Veamos esta gráfica. La función 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x al cuadrado. Y veámosla, veamos su comportamiento en el dominio comprendido entre menos 1 y x entre menos 1 y 4. Veamos la gráfica. La gráfica es esta, ¿verdad? Aquí tenemos menos 1, como es menor o igual que, entonces menos 1 también forma parte del dominio. Si aquí hubiera sido menor que, entonces el número menos 1 no habría formado parte del dominio. Pero sí lo es. Sí lo es porque es un intervalo cerrado. Menor o igual que. Lo mismo sucede con 4. 4 forma parte del dominio porque estamos hablando de la desigualdad menor o igual que. Pues bien, la curva tiene este comportamiento, ¿verdad? Rápidamente nos podemos dar cuenta que esta curva tiene, por ejemplo, un máximo absoluto aquí, ¿verdad? Es el número más grande, el 37, que es la imagen de menos 1, es el número más grande, y por lo tanto 37 será el máximo. Y ocurre cuando x es igual a menos 1. Aquí tenemos otro máximo, ¿verdad? El número correspondiente a 4. 4, bueno, ahí no calculé la imagen, pero será cuando x vale 4, aquí estará, vamos a ver, es
En f de 3, veamos los demás. En f de 3, sí ocurre en f de 3 sí ocurre un mínimo, es un mínimo local, perdón, es un mínimo absoluto, es el menor de todos. Para 3, el número menor es el número, su imagen de 97 es el menor de todas las imágenes que ocurren acá. ¿Qué pasa con los máximos? Bueno, aquí hay un mínimo, En 0, 0 está ocurriendo un mínimo, pero eso es un mínimo local. Local porque es más pequeño que aquellos valores que están en su entorno. Máximo. Máximo sí tenemos acá, un 1.5. Es un máximo local, no puede ser el absoluto porque el absoluto es 37. 5 resulta ser un máximo local. Y aquí sí, no sé por qué no calculé el máximo, pero también aquí tenemos un máximo local, ¿verdad? Es más grande que los valores que están a su alrededor. Y aquí tenemos mínimo también, un mínimo local. Vamos a ver que más adelante, cuando estemos analizando el trazado de curvas, nos daremos cuenta que la primera derivada será muy útil para establecer en qué dominio, en qué parte del dominio de una función, la función es creciente, la función alcanza un máximo, un mínimo, cuando es creciente, cuando cambia de concavidad. Por lo pronto, estamos acercándonos al concepto de máximos y mínimos y posteriormente esos conceptos de máximos y mínimos los estaremos utilizando para esto que les acabo de indicar. Bueno, dentro de la teoría que estamos analizando está el teorema del valor extremo. Decimos, si f es una función continua, déjame cambiar esto que... Si f es una función continua sobre un cierto intervalo cerrado, AB, entonces decimos que f alcanza un valor máximo absoluto, f de c, y un valor mínimo absoluto, f de d, para algunos valores c y d que estén comprendidos en a y b. Es decir, lo que nos está diciendo el teorema es que siempre que haya una función continua, fíjense la necesidad, fíjense la hipótesis que se nos plantea, f debe ser continuo. Esa es la única hipótesis que se debe respetar, que f sea continua en un cierto intervalo AB. Entonces, necesariamente va a ocurrir que f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos números c y d de AB. Por ejemplo, acá en C, esta función cuya curva tiene este comportamiento, en el intervalo cerrado AB, existe el número C, en el cual hay un máximo absoluto, y existe un número D, en el cual hay un mínimo absoluto. En el caso de C, aquí vamos a tener un máximo absoluto, y en D tenemos un mínimo absoluto. Aquí es el más pequeño de todos. En este caso, para esta función que tiene una curva que se comporta de esta manera, vamos a encontrar dos máximos. Este es el máximo absoluto, este es un máximo local y este es un mínimo absoluto. Entonces lo que nos dice el teorema es que si f es continua, toda la condición que debe satisfacerse es que f sea continua. Si es continua, siempre va a ocurrir eso. Podemos encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Por qué la necesidad de la continuidad de la función? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, para esta función, en el intervalo de 0 a 2, fíjense que es una
un intervalo cerrado porque el punto extremo, la preimagen forma parte del dominio. Acá también, la preimagen forma parte del dominio y por eso tenemos un puntito lleno acá. Sin embargo, en uno hay una discontinuidad porque la imagen de uno, en cambio, bueno, por la derecha, ¿verdad? El límite ¿Tenía usted, me está diciendo algo? ¿Se le activó el micrófono? El límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 2 y cuando x tiende por la izquierda es igual a 3. Pues aquí tenemos discontinuidad. Y aquí no podemos hablar de un máximo, vean. Este no es un máximo. Será un máximo, pero relativo, no es un máximo absoluto. Porque acá eso es lo interesante, vean. Acá el punto está vacío. Entonces, uno se puede acercar infinitamente a 1 por el lado izquierdo, pero nunca va a llegar, se va a lograr llegar a 3. Habrá un proceso de continuidad, no sé, 1.99, 1.9999, 1.9999, y nunca podremos alcanzar el valor máximo, que en este caso sería 3. Esa es una de las características del infinito. Y acá nunca vamos a llegar a un valor en donde nosotros encontremos un tope. El límite es 3, pero la función, el valor de la función, no llega a 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque la imagen de 1 no es 3, sino 2. Desde luego tenemos un mínimo absoluto en 2, pero no tenemos máximo. No tenemos máximo. Entonces, esto contradice lo que está diciendo el teorema, pero lo que ocurre es que no se está tomando en cuenta que la función no es continua. Por eso se debe respetar la hipótesis de que f debe ser continua. Entonces, como no es continua, no hay certeza de lo que afirma el teorema. Ese es otro ejemplo. Aquí, en esta función, el dominio es 0, pero abierto. El 0 no pertenece al dominio de la función. La imagen de 0 no existe. Por eso está este punto vacío. Y la imagen de 2 tampoco existe, porque se ve que esta curva tiene una asíntota vertical en x igual a 2. Aquí vemos que la curva crece infinitamente y se acerca también infinitamente a esa recta, a su asíntota, pero nunca llega a formar parte de ella. Entonces aquí no podemos hablar de que exista un máximo, porque la función nunca llega a encontrar un límite, un valor al cual tienda. Acá tampoco podemos hablar de un mínimo. No podemos hablar de un mínimo porque el intervalo acá, en este extremo, en los dos extremos en realidad, es un extremo abierto. La función se acerca infinitamente, el valor de la función se acerca infinitamente a 1, pero nunca llega a ser 1. Así que esto ocurre porque el intervalo no es cerrado. Tiene que ser cerrado y continuo. El dominio debe ser cerrado y la función debe ser continua. Entonces, ojo con las condiciones que se deben respetar en el teorema. El teorema de Fermat también tiene que ver con máximos y con mínimos. Lo que nos dice es que si f tiene un máximo o un mínimo local en f igual a c, y además, ojo, miren las condiciones que pide el teorema. Cuando yo hablo de condiciones, cuando hablo de la hipótesis, me refiero a el enunciado
previo al entonces. Ahorita vamos a hacer alguna aclaración. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, y si además la primera derivada existe en ese número, en el número C, ahí donde se alcanza un máximo local, entonces la primera derivada en C necesariamente debe ser igual a 0. Cuando estoy hablando de hipótesis, yo no sé si ustedes se recordarán de su curso de lógica. En la matemática 1 normalmente tuvieron que, eso fue hace un año, ¿no? A ver, hace un año, ¿no? Hace año y medio llevaron ustedes el curso de matemática 1 en donde dieron el curso de introducción a la matemática 1 en la parte inicial es lógica. Y se recuerdan ustedes que hay ahí tengo dificultades con mi pizarra electrónica. Voy a tener que... Les pido disculpas, tengo problemas con mi pizarra electrónica, entonces les estoy arrancando de nuevo el dispositivo para poderlo usar. Sigamos entonces solo con la presentación. Decía que el teorema de Fermat lo que me plantea es que si se cumplen, eso es lo que significa este teorema, si se cumplen esas dos condiciones, que f tenga un máximo o un mínimo local, sí, local, no absoluto, no necesariamente absoluto, basta con que sea local. Si tiene un máximo o un mínimo local en un número x igual a c, y además, si la primera derivada de la función aplicada en C existe, cuando uno dice que existe, estamos hablando de que la función es continua en C, hay continuidad en C, y además tiene suavidad, es decir, no tiene picos. En C la curva no tiene ningún pico, sino es así redondeada. Uno normalmente le dice tiene un comportamiento suave. Bueno, si eso es así, si f' evaluado en C existe, entonces necesariamente f' de C debe ser igual a 0. Me voy a, un momentito, por favor, se lo voy a... Muy bien. Por ejemplo, el caso de la función f de x igual seno de x. A ver, vayámonos a GeoGebra un momento y analicemos la curva. Voy a compartir la... Tenemos la función f de x igual a seno de x. Vamos a poner en... Ahí podemos darnos cuenta nosotros que la función es continua. Bueno, la función seno de x es una función continua en todo R.
Bueno, dijimos que la función seno de x alcanza un máximo en pi medios. Aquí está pi medios. Este es pi medios. Y vamos lo mejor. El punto, valor 0, como pi medios. Licenciado, de primero a pi medios. Ahí lo tenemos. La imagen de pi medios, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es igual a 1. Entonces, el punto cuya imagen es pi medios, cuya preimagen es pi medios y cuya imagen es f de pi medios, es ese punto de ahí. Y si nosotros calculamos la primera derivada de x, nosotros ya sabemos que la primera derivada de x es justamente el coseno de x, y ahí lo podemos observar, ¿verdad? El coseno de x. ¿Qué pasa? Que cuando calculamos la primera derivada, el punto pi medios, pues necesariamente obtenemos 0. Y se puede ver aquí, ¿verdad? La curva roja es la función coseno, la curva verde es la función seno. Cuando la curva coseno, que es la primera derivada del seno, se evalúa en pi medios, el valor que toma la función es 0 precisamente. Y aquí lo estamos viendo. Lo vemos desde acá como valor, como número, pero también lo vemos en la curva que interseca al eje X precisamente en el punto pi medios. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la presentación. Déjenme un momentito. Muy bien. Eso es lo que estamos viendo en la presentación entonces. Ah, la presentación no la estamos viendo. Y eso es lo que estamos diciendo acá, ¿verdad? En el caso del seno de x, un máximo se obtiene en x igual a pi medios y tiene un mínimo local en menos pi medios. Además, y eso es lo más importante acá, f' de pi medios y f' de menos pi medios existen y en ambos casos su primera derivada es igual a 0. Y nos podemos dar cuenta, lo que ya acabamos de ver en GeoGebra, ¿verdad? Que efectivamente esa es la función seno y esa es la función primera derivada del seno, que es la función coseno. Aquí en pi medios, en donde la curva alcanza un máximo, ahí vemos que precisamente la primera derivada, la curva primera derivada, corta al eje X en pi medios. Eso me está indicando que el coseno de pi medios es igual a 0. Eso es lo que nos está indicando el teorema de Fermat y eso funciona pues, para, varias, para varias funciones. De hecho, para todas las funciones que satisfagan esas condiciones del teorema.
Continuamos por acá. Ya se está cargando. Muy bien. Bueno, aquí es donde quiero detenerme para ver un poquito de la parte lógica del teorema. Ahí lo dice. El teorema anterior tiene como hipótesis dos premisas. Recordemos rápidamente lo que es un teorema. Un teorema es una condicional. ¿Y qué es una condicional? Es una proposición que tiene la forma: si ocurre P, entonces ocurre Q. Esto es una condicional. Ahora, cuando es un teorema, lo que estamos diciendo es que P implica, lógicamente se le dice, lógicamente a Q. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el significado de esta expresión? Significa que si P es verdadero, entonces, y lo voy a poner en mayúscula, necesariamente Q es verdadero. Eso es lo que significa la implicación lógica. Esta de acá es una simple implicación, una simple condicional, pero cuando esa condicional se convierte en una implicación lógica, estamos hablando de que siempre que P sea verdadero, entonces necesariamente Q es verdadero. Y todos los teoremas, o por lo menos la mayor parte de teoremas, y este es uno de ellos, los teoremas tienen esa forma de una implicación lógica. ¿Cómo le llamamos a esta proposición? Bueno, en lógica ustedes han de haber visto que esto se le llama antecedente. ¿Y a Q cómo se le llama? A ver si se acuerdan. ¿Alguno que me diga cómo se le llama? Consecuente. No estoy escuchando, no sé si Consecuente. alguien me está hablando. Consecuente. Ay, tengo dificultad. Permítame un momentito, Luis, que no tengo encendido la... ¿Me quiere hacer el favor de probar de nuevo, Luis? Sí, pero hábleme por el micrófono. Consecuente. Sí, correcto. Es que ahora sí ya le puedo escuchar. Tenía apagado el audio. Entonces, sí, a ese se llama consecuente. Pero en un teorema, al antecedente se le llama hipótesis. Y al consecuente se le llama tesis. Entonces, cuando la hipótesis es verdadera, en un teorema, necesariamente la tesis debe ser verdadera. Si no ocurre eso, entonces no es un teorema. Y lo que estamos diciendo en el teorema anterior es que la hipótesis tiene dos premisas. Es decir, la hipótesis está compuesta de dos partes, es decir, tiene una forma como la siguiente. Si P y Q, entonces R. El teorema que estamos hablando, P es la premisa que estoy señalando acá. F tiene un máximo o un mínimo local en C. Y la segunda premisa es esta de acá. Esta es la premisa 1 y esta es la premisa 2. La premisa 2 es que f' de C existe, es decir, la derivada de la función en el valor C existe.
Y la conclusión, o tesis, es que la primera derivada, evaluada en C, es igual a 0. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. Entonces, si uno de estos dos no fuera verdadero, recuerden ustedes de la lógica que para que P y Q, esta proposición que se llama una conjunción, sea verdadera, necesariamente, ¿cuál debe ser el valor de P y de Q? Para que P y Q sean verdaderas. Para que la proposición compuesta P y Q sea verdadera. ¿Cuál debe ser el valor de verdad de P y de Q? Deben de ser verdaderos. Ambos deben ser verdaderos, efectivamente. Si uno de los dos no lo es, entonces esa proposición, esa composición, esa conjunción ya no es verdadera. Y si la conjunción no es verdadera, entonces la hipótesis ya no es verdadera. Y si la hipótesis no es verdadera, no podemos sacar ninguna conclusión. No vamos a decir que la tesis es falsa, ¿verdad? No vamos a decir eso. Simple y sencillamente podemos decir, no podemos sacar ninguna conclusión en claro. Lo único que sí podemos saber es que si ambas son verdaderas, entonces la conclusión también es verdadera. Así que, para que este teorema se cumpla en una determinada función, debe cumplirse ambas cosas. Que f tenga un máximo o un mínimo local en x igual a c, era premisa, y además que f' de c existe. Si uno de estos dos no existe, o es falso, quiero decir, entonces no se puede concluir esto. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Lo único que podemos estar seguros es que cuando las dos sean verdaderas, necesariamente esta debe ser verdadera. Así que esta es la forma lógica, expresada lógicamente para este teorema. La expresión recíproca, fíjense que en el libro aparece equivocado el nombre, aparece la inversa. No es la inversa, la recíproca es, así se le llama, P implica Q, P y Q implican R, entonces la proposición R implica P y Q. Esta de acá no es la inversa, es la proposición recíproca. Se leería así, fíjense. Esta de acá, esta proposición, se leería, si f' de C es igual a 0, entonces f tiene un máximo o un mínimo local en C y f' de C existe. Pero esto no necesariamente, el recíproco de esta proposición, de esta de acá, que es esta, no necesariamente es válido. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero quería poner en claro esto precisamente para la explicación anterior. Vamos a ver lo que se llaman contraejemplos, situaciones en las que el teorema de Fermat no puede ser aplicado. Lo que decíamos precisamente anteriormente, ¿verdad? La expresión lógica recíproca de R implica P y Q no necesariamente es verdadera. En otras palabras, puede ocurrir que en una función la primera derivada de un número C sea igual a 0. Y aún así, que no tenga un máximo ni un mínimo. Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? Ahí lo tenemos. Y por eso hacía mención de esa curva. La curva f de x igual a 3x al cuadrado tiene su primera derivada en 0 igual a 0. Y sin embargo, allí no existe ni un máximo ni un mínimo. Y veámoslo, verifiquémoslo. f'
perdón, f de x igual a x al cubo, su primera derivada, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la primera derivada de esa función? 3x. Acá, 3x al cuadrado. sí, es igual a 3x al cuadrado. Si nosotros hacemos que esto sea igual a 0, como lo dice, como la afirma la proposición, ¿qué valor de x satisface esa ecuación? Si esta ecuación me la planteo, ¿cuál es el valor de x para esa ecuación? Pues 0, ¿verdad? No voy a estar esperando que me responda. Igual a 0. Eso significa que la primera derivada evaluada en 0 es igual a 0. Y sin embargo, aquí no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Así que el recíproco no necesariamente es cierto. Fíjense, el recíproco, ¿qué diría? Si f' de c es igual a 0, entonces la primera derivada existe, eso sí es verdadero. Y además, se alcanza un máximo o un mínimo local. Eso no es verdadero. Y como una de las dos es falsa, entonces esta proposición es falsa. Entonces, cuidado cuando vayan a usar ese tipo de resultados, porque puede ser engañoso. Si una función alcanza un máximo o un mínimo, pero además esa función, además, en ese máximo o un mínimo la derivada existe, entonces necesariamente, ahí sí, la primera derivada de ese valor es 0. Pero si la primera derivada es 0, no necesariamente se va a cumplir que se alcance un máximo o un mínimo. Desde luego la primera derivada sí va a existir, puesto que ya la calculamos, pero no necesariamente estaremos ante un máximo o un mínimo. Además, el hecho de que la función alcance un máximo o un mínimo en x igual a c, eso no es garantía de que f' de c sea igual a 0. No es garantía. Debe cumplirse la otra condición. Debe cumplirse la condición de que la primera derivada exista. Por ejemplo, hay funciones en las que para un cierto valor del dominio, la función alcanza un máximo o alcanza un mínimo. Y sin embargo, la primera derivada no existe. Tal es el caso de la función valor absoluto. La función valor absoluto tiene este comportamiento, ¿vean? Para valores menores que 0, su imagen es siempre positiva. Y para valores mayores que 0, igualmente. Entonces, sin embargo, en 0 hay esto es igual a 0. Pero la curva aquí, observen, la curva aquí no existe la primera derivada. Nosotros, de hecho, este ejemplo ya lo habíamos visto cuando estábamos estudiando límites. Vemos que el límite por la derecha efectivamente es igual a 0. Es igual a 0, y aquí también. Pero la primera derivada acá, por el lado derecho, es igual a 1. Esa es la curva. Recordemos cuál es si f de x es igual al valor absoluto de x, el valor absoluto se define así. Va a ser igual al mismo valor x, siempre que x sea mayor o igual que 0. En otras palabras aquí, ¿verdad? Por ejemplo, valor absoluto de 1, ¿a qué es igual? Pues a 1. Valor absoluto de 2 es igual a 2. Valor absoluto de 0 es igual a 0. Y va a ser igual al opuesto del valor cuando x sea menor que 0. Lo vemos acá. Cuando x vale menos 1, ¿cuál es su imagen? Pues el opuesto de menos 1 es 1. Cuando x es igual a menos 2, la imagen
va a ser igual, el valor absoluto va a ser igual al opuesto de menos 2, en este caso 2. Así que, cuando uno calcula la primera derivada de esta función por el lado derecho, como esto es x, su primera derivada será 1. Pero cuando uno calcula la primera derivada por el lado izquierdo, antes de 0, la primera derivada va a ser igual, aquí lo estamos viendo ¿verdad? f' de x, y x si f' de x, cuando x es mayor que 0, entonces eso es igual a 1. F' de x, por otro lado, es menos 1, cuando x es menor que 0, porque cuando x es menor que 0, toma este valor, ¿verdad? Y la primera derivada de menos x es menos 1. Así que, por la izquierda y por la derecha no coinciden las derivadas. Así que en 0, no tenemos una derivada. No existe la derivada ahí. Y todas las funciones que terminan en un pico, vamos a decir que la primera derivada no existe. Entonces, observen, aquí tenemos funciones que tienen mínimo o que tienen máximo, pero que su primera derivada no es igual a 0. Simple y sencillamente porque la primera derivada no existe en el pico. Tiene que ser suave. Tiene que tener un comportamiento suave, así se le llama, una pequeña curvatura por lo menos, para que se pueda calcular la primera derivada. O sea, en este caso, el hecho de que la primera derivada no exista invalida el teorema de Fermat. Así que, conclusión, es lo más importante. El teorema de Fermat, ¿qué es lo que nos dice? Siempre que f tenga un máximo o un mínimo local en x igual a 0, pero además que la primera derivada en C exista, bueno, entonces sí podemos tener la certeza de que f' de C es igual a 0. Bueno, vamos a hablar de lo que son números críticos. Números críticos. Un número crítico de una función f va a ser un número C del dominio de la función y que cumpla una de las dos condiciones. O bien que la primera derivada de C sea 0, esa es una condición para que sea número crítico, o bien que la primera derivada en C no existe. Si la primera derivada en C es 0, o si la primera derivada en C no existe, ahí tenemos un número crítico. Y veamos unos ejemplos de números críticos. Fíjense en el caso de la función, esa que tenemos ahí. F de x igual a x elevado a la 3/5 por 4 menos x. A ver, encontremos los números críticos. Los números críticos de f. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Bueno, los números críticos de f ocurren en aquellos valores de x para los cuales la primera derivada sea igual a 0, o bien para cuando la primera derivada no exista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la primera derivada de x. Como aquí tenemos un producto, esto es un producto, entonces la derivada de un producto será la suma de la primera función, primer factor derivado por el segundo sin derivar, es decir, aquí tendríamos 3/5 de x a la 3/5 menos 1, ¿verdad? Eso me dará menos 2/5. Por
4 menos x, más, y ahora la primera función sin derivar, que sería x a la 3/5, por la segunda función sin derivar, que sería la derivada de 4 es 0, la derivada de menos x es menos 1. Así que, entonces, arreglando esto, me va a quedar acá 3, 4 menos x, y aquí me queda como esta x tiene exponente negativo, será entonces menos x a la 3/5. Pero si simplificamos esto, de tal manera que tengamos un denominador común, x a la 2/5, aquí nos va a quedar entonces 3 por 4, bueno, 4 menos x, y aquí me quedará entonces, bueno, denominador 1, x a la 2/5 entre 1 y luego multiplicado por 3/5, aquí me va a quedar x a la 5/5, ¿verdad? Esto es 12 menos x, ahora por aquí todavía más, esto es 12 menos 2x entre, bueno, ahí tenemos ya la primera derivada. La primera derivada de la función es, voy a factorizar, voy a sacar aquí a factor común el 2, aquí ya me queda 6 menos x entre x a la 2/5. Como los números críticos ocurren cuando la primera derivada no existe, o bien cuando la primera derivada es igual a 0, entonces lo que voy a hacer es igualar la primera derivada a 0. Y aquí fácilmente puedo darme cuenta que esto significa que 6 menos x es igual a 0, de donde que x es igual a 6. Ya tengo un valor crítico de la función. ¿Cuál es otro valor crítico? Bueno, 0, ¿verdad? 0 porque cuando x vale 0, la función, la primera derivada no existe. Pero cuando x valga 0, aquí me va a quedar 6 menos 2, 6 menos 0, menos 6, aquí me va a quedar 12, pero en el denominador me queda 0 a la 2/5, o sea, 0. Ese es un denominador 0 y por lo tanto no existe. Así que cuando x es igual a 0, f' de x no existe. Por lo tanto, números críticos de la función f son x igual a 0 y x igual a 6. Y fíjense que esa es la curva precisamente. Ay, ¿qué pasó? Algo no hice yo bien. Ah, ¿qué fue lo que? Ah, claro, es que aquí era 3x. Ay, eso. 3 por 4, 12. 3 por x es 3x. Aquí me queda entonces menos 3. Menos 3 menos 1 es menos 4. Por lo tanto, aquí me queda, hasta aquí va a factor común el 4. Y me queda entonces eso es, saco común 4, aquí me queda 3 y aquí me queda x.
3 por X. Mejor acá. A ver. 3 quintos de X a la menos 2 quintos por 4 menos X más 3 quintos por menos 1. Entonces aquí me queda 3. Ah, es que aquí es un 5. Aquí es un 5 entonces. Claro. Y claro, entonces ya no es 4, sino que es 8. Menos 3 menos 5 es menos 8. Entonces estoy sacando 4. Me queda 3 acá y 2 acá. Era que entonces 3 menos 2X igual a 0. Y de ahí ya se deduce que X es igual a menos 2, a menos 3, a 3 medios. Así que valores críticos van a ocurrir en 0 y en 3 medios. Y aquí lo podemos ver. 3 medios, cuando X vale 3 medios, la curva alcanza un máximo. Un máximo. Y cuando X es igual a 0, observen acá, la primera derivada no existe. Que la primera derivada, ¿se recuerdan ustedes? La primera derivada, esa fue los primeros acercamientos que hicimos. La primera derivada de una función en un cierto punto es la pendiente de la recta que es tangente. Y aquí la tangente es esta recta, vean, la recta X igual a 0. Esta recta es tangente a esta curva. Pero es una curva vertical, una recta vertical, y por tanto ahí la pendiente no existe. Y si no existe la pendiente, entonces tampoco existe la primera derivada. Así que tenemos en esta curva, la curva esta que está acá y que está graficada de esta manera, dos puntos críticos, dos números críticos. El 0, porque la primera derivada allí no existe, y el punto 3 medios, porque la primera derivada en 3 medios me da 0, es un máximo. Es un máximo. Bueno, por cierto que la primera derivada de esa función es esa curva de acá. Esta 12 menos 8x entre 5 en 5 elevado a la 2 quintos. Es esta curva verde de acá, vean. Exactamente lo que nosotros esperábamos. Que la primera derivada portara al eje X precisamente en ese número crítico. Porque la primera derivada es igual a 0 en 3 medios. La primera derivada de esta de acá es esta curva. Cuando X vale 3 medios, es 0. Y eso siempre va a ocurrir en todas las situaciones que estamos trabajando. Sí, Juan Pablo, dígame. Es que ya es hora, licenciado. No lo entendí. Del siguiente curso. Me está preguntando por el siguiente curso. No, Ya llegó licenciado, la que hora hace el límite. tiempo. Hable solo uno y por favor hable despacio y muy claro porque no les entiendo, fíjense. Que ya se acabó el tiempo, licenciado. Sí, tiene razón, perdón. Sí, yo estaba pensando que era las 20 que se nos terminaba. Disculpen, jóvenes. Sí, entonces retomamos esto la próxima sesión, el día martes. Y de nuevo, mis disculpas por quitarles tiempo. Cuídense mucho y nos vemos entonces. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.